En la actividad anterior estuvimos conversando sobre la caracterización del biooil, o en realidad la matriz líquida que sale de la pirólisis de biomasa, y habíamos conversado en ese minuto que usualmente esa matriz líquida se divide en dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica, o que también en la literatura se conoce como fase oleosa o biooil. La caracterización es bastante compleja porque como es una mezcla de compuestos, algunos solubles, por ejemplo en solventes polares, otros apolares, hay que hacer una serie de tratamientos para caracterizarlo, pero vimos que podíamos agrupar las técnicas en dos partes, o sea, aquellas técnicas a las cuales teníamos un acceso más fácil, que tenían que ver con titulación, con análisis por cromatografía gaseosa, acoplada a masa, y aquellas técnicas que eran un poco más avanzadas, como el RMN, el uso de ciclotrón, que son mucho más caras y más difíciles de acceder a ellas. Ese fue el enfoque que le dimos, y bueno, vimos una parte de las que se ocupan en la literatura. Hoy vamos a ver el tema de cómo se caracterizan los carbones que se obtienen por pirólisis. Algunas características de estos carbones vamos a conversar sobre ellas también, y cómo se vinculan estas características con sus posibles aplicaciones. Después lo voy a ir mencionando. Una lectura complementaria a esta parte del trabajo es el libro de Carbones Activados de Marci y Rodríguez Reynoso. Es un libro bastante completo, diría yo, y que tiene un enfoque que me gusta mucho, porque además de que va tocando algunas de las técnicas de caracterización que se ocupan para los carbones, habla también de los errores que usualmente se cometen al interpretar los datos que dan estas técnicas de caracterización. Así que ese libro se lo recomiendo mucho para los que quieran después profundizar en esta parte de la asignatura. Los carbones que vamos a ver hoy son de un trabajo que es de la Universidad de Washington State. Fueron obtenidos en un reactor del cual ya nosotros conversamos en su momento, que es un reactor tipo cuchara, Spoon Reactor, que habíamos hablado de cómo se diseñaba, que tenía determinados intercambiadores de calor a la entrada, acá condensadores, un filtro para ir al analizador de gases. Pero básicamente hoy no nos interesan los líquidos, no nos interesa la fracción gaseosa, sino que nos interesan los carbones. Es un estudio que se hizo con diferentes materiales, tenían silano, lignina derivada de madera, que es MWL, y celulosa. En un minuto alguno de ustedes me preguntó sobre cómo se recuperaba la muestra que estaba en este reactor. La muestra se carga al inicio, ustedes pueden ver, esta es la muestra al inicio, y después que transcurre el proceso se saca esta lanza, en la punta tiene el reactor, o la cuchara en realidad, se saca y ahí se puede recuperar el carbón. Ya lo que es el líquido y el gas, bueno, se recupera aguas abajo, como en su minuto lo vimos. En este estudio, un aspecto importante es que se siguió a diferentes tiempos de pirólisis cómo evolucionaba la temperatura de la muestra. Y un elemento interesante aquí es que esa temperatura de la muestra llegaba a una región como que se aplanaba, ¿verdad? Y se mantenía, va subiendo pero muy levemente aquí. Sin embargo, al inicio, en los primeros minutos, la temperatura de esta muestra sube de manera importante. E incluso en algunas partes uno puede observar que hay un consumo de energía, como ustedes ven acá, o algunos pics también de temperatura. ¿Ustedes ven? ¿A qué ustedes creen que se deba esto, estas variaciones de delta H, y que ocurran después de cierto tiempo de la pirólisis, que empiezan a ocurrir acá? ¿Alguien me puede decir? Fíjense, ¿por qué no es simplemente una curva, digamos, como esta que hay acá? En el caso de la lignina no es una curva más aplanada, sino que tiene estos pequeños pics que se corresponden con consumos o generaciones de energía. ¿A qué ustedes creen que se deba esto? Puede ser por eso, y que esas reacciones sean tan importantes que el consumo de energía que provocan se refleje incluso en la termocupla que está midiendo la temperatura. Recuerden, mira dónde está la termocupla. Esto que ustedes ven aquí es la termocupla, y ella mide en la punta siempre. Entonces está dentro de la muestra, ¿ven?
La termocupla, esto que hay acá, se mete dentro de la muestra. Y ustedes están midiendo la temperatura de la muestra. Y cuando ven estos pics, esos tienen que ver con reacciones secundarias que ocurren. Si la temperatura está ocurriendo, uno podría suponer que hay reacciones exotérmicas, ¿verdad? Y recuerden que habíamos visto que las reacciones exotérmicas, cuando hablamos de los modelos matemáticos, eran preponderantemente ocurrían en etapas secundarias de la descomposición. ¿Ok? Ahora, le hago entonces una pregunta. Si ocurren reacciones endotérmicas, bueno, en este primer caso, o exotérmicas, ¿cómo ustedes podrían, y ahora voy a las técnicas analíticas, cómo ustedes podrían hacer un estudio y determinar si efectivamente están ocurriendo estas reacciones y hacerlo de manera más exacta, que no con una muestra tan grande o un reactor con tan poco control, diría yo? La DTA, ¿recuerdan? Que lo que hacía era medir el diferencial de temperatura contra una referencia, y en función de si esa temperatura, esa diferencia era menor o mayor, uno podía decir estaban ocurriendo reacciones exotérmicas o endotérmicas. Y eso también se hace en una termobalanza. Entonces, habría que hacer los dos ensayos, como dice Maray. Hacer el TGA para ver la curva de pérdida de peso, que sería, recuerden que ocurre así, va perdiendo peso en el tiempo, y esa acoplarla con el DTA y buscar el punto donde el DTA le da una señal exotérmica y contrastar ese punto contra la temperatura que obtiene uno en el tiempo de pirólisis y venir y compararlo aquí. Y ahí tendría la verificación de si lo que está ocurriendo es efectivamente una reacción exotérmica la que está generando esa diferencia de temperatura. Así que muy bien, Maray, súper bien. Y como ustedes saben, es un ensayo sencillo, fácil de hacer, los equipos son accesibles y es algo que cuando uno quiere hacer una interpretación de los datos con evidencia científica, evidencias experimentales, hay que complementar todo lo que uno observa, ojalá con un segundo, tercer ensayo. Seguimos. Ahora, miren acá, este también es interesante. A mí me gusta mucho esta curva. Si ustedes miran esta curva, se dan cuenta que la pérdida de peso a temperaturas de pirólisis más altas tiende a estabilizarse. Concentrémonos, por ejemplo, en el caso de la celulosa. Ven que cae de manera, digamos, exponencial entre los 300 y los 400 grados. Recuerdan que en su minuto, cuando vimos el DTG de la celulosa, tenía el pic máximo sobre los 320 grados, ¿verdad? Bueno, acá también se evidencia eso, tiende a estabilizarse. ¿Por qué ustedes creen que tiende a estabilizarse? Y aquí viene, de aquí en adelante, esto se relaciona con las otras partes de la charla. ¿Por qué se estabilizará? ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Qué se libera primero? Los volátiles, ¿verdad? Que son los compuestos que forman parte de esas reacciones primarias. Y después, si se va formando el carbón y uno va subiendo la temperatura, ese carbón que le va pasando se va ordenando, ¿cierto? Y en la medida que ese carbón se va ordenando, va siendo más estable, va siendo más difícil que se descomponga. Eso ya lo estudiaron hace mucho tiempo Tan and Bacon, y propusieron este esquema de reacción para la celulosa, donde dice que lo primero que ocurre es la ruptura del enlace 1,4 beta glicosídico, ¿ven? Y después empieza a ocurrir una ruptura térmica a formar, por ejemplo, levoglucosano, que es uno de los caminos que puede tomar, y del levoglucosano formar alquitrane. Sin embargo, la estructura propia de la celulosa puede ir ordenándose, liberando átomos de oxígeno, y se va ordenando, formando enlaces que son enlaces aromáticos, por ejemplo, y hasta llegar a una estructura, acá dice, parecida al grafito. ¿Por qué no como el grafito? Porque para lograr una estructura como el grafito las temperaturas son mucho más altas. Y vean que hay una coincidencia entre la temperatura a la que está ocurriendo esto, vean que acá nosotros lo vemos entre 500 y 700, y la temperatura a la que dice Tan and Bacon, que empieza a ordenarse la estructura, donde se arman residuos carbonosos de 4 átomos de carbono aproximadamente. ¿Ven? Entre 400 y 700 acá se pudo observar. Esta viene a ser cuando uno empieza a discutir los resultados de esta interpretación,
Bueno, no está así en el paper, pero es un enfoque para hacerlo, para discutirlo, de lo que está sucediendo y por qué ocurre esa estabilización. ¿Se dan cuenta? Miren acá un aspecto que es importante. ¿Cómo queda a diferentes temperaturas el material? Vean, enfoquémonos, yo creo, yo sinceramente no soy muy fanático de las imágenes SEM, porque la imagen SEM uno la toma en un pequeño espacio que uno decide que es el que mejor se ve y que es el que uno sospecha que es representativo de la estructura que tiene o lo que quiere mostrar. Por eso el SEM a veces yo creo que está permeado de cierta intencionalidad. No obstante, lo que se quiere mostrar acá es que en la medida que uno cambia la temperatura, por ejemplo, en el caso de la lignina, está hecho a la misma, bueno, acá son 10 micras, ¿sí? 5 micras y 10 micras. Debería haberlo hecho a 5 micras igual. Uno podría tender a ver que la estructura o se cierra, es una de las cosas que puede suceder si la temperatura es muy alta, o se genera una microporosidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar o corroborar lo que uno mira en un SEM? Que ya le digo, el SEM es una foto, a escala micrométrica, pero es una foto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, acá ustedes pueden ver que uno de los parámetros más importantes cuando se habla de carbones son el área y la distribución de tamaño de poro. Esos son por lo menos dos parámetros texturales muy relevantes para los carbones. Hay otros que son químicos que son súper importantes también, pero los texturales, superficie específica y tamaño de poro. Ahora, ¿cómo se mide la superficie? Mira, acá, como ustedes pueden ver, dice SA con dióxido de carbono. ¿Por qué la midieron con dióxido de carbono? Ahora les voy a explicar por qué sucede eso. Bueno, cuando uno mide esto, lo hace en un equipo que le permite hacer experimentos de absorción y desorción de manera controlada. Lo más común es hacer el primer experimento con nitrógeno a 77 Kelvin. Ya uno conoce las propiedades de la molécula de nitrógeno, hace el proceso de absorción y con eso tiene ciertas isotermas. Las isotermas están clasificadas, según la IUPAC, en 6 tipos de isotermas. Y esas isotermas se corresponden, por ejemplo, desde materiales carbonosos con microporo, que tiene esta forma, superficies abiertas combinadas con microporo, donde uno encuentra en la relación de presiones parciales mayor que 1 puede encontrar un hombro o una inflexión, igual superior a 0,9, la segunda, y así va haciendo clasificaciones, como acá, por ejemplo, que tiene lazos de histéresis, que tiene que ver con materiales mesoporosos. Entonces, cuando uno tiene una superficie que es decididamente microporosa, no encuentra, ven que acá se cierra el lazo de histéresis, esto es absorción de ida, desorción de vuelta. Acá no se puede ver. Y cuando uno tiene una superficie microporosa, dice, bueno, yo no puedo estimar el área usando la isoterma de Beth, la ecuación de Beth, no me sirve, sino que tengo que aplicar la absorción con dióxido de carbono, aplicar Dunning-Raduskevic y con eso tener la superficie. ¿Por qué ellos se fueron a dióxido de carbono? Porque tienen que haber hecho un experimento con nitrógeno, lo cual no muestran en el paper, pero tiene que haber sucedido eso. Les tiene que haber dado una isoterma de este tipo y para cuantificar microporos tiene que hacerse con dióxido de carbono, porque el tamaño de la molécula es más chico y le permite entrar de manera más fácil a los poros. ¿Ok? Eso es importante que lo manejen. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace un experimento con nitrógeno y las isotermas de este tipo, las áreas B le van a dar muy bajas, por debajo de 10 metros cuadrados por gramo, lo cual ya está en el rango de error del equipo y por ende hay que cambiar la molécula que se va a ocupar para el sol. ¿Ya? Seguimos. Acá le dejo una referencia que me pareció muy interesante. Esta PowerPoint se lo voy a volver a subir a la plataforma porque lo actualicé. Así que le puse más materiales y más cosas. Así que esta referencia está muy buena porque le explica cómo se hace el experimento de absorción con nitrógeno, que es muy común, cómo se tratan los datos y qué implicaciones tienen. Así que se los recomiendo de lectura complementaria. Ahora, vean algo que ya esto es un trabajo que tiene que ver con un proyecto que nosotros desarrollamos hace tiempo.
y que tiene que ver con el desarrollo de carbones nanoestructurados. ¿Por qué se los traigo de ejemplo? Porque, bueno, se hacen con celulosa, que es uno de los casos de estudio que estamos viendo acá, y porque son unos materiales que han ganado mucho interés, que se conocen como aerogeles de carbono. Vean la imagen SEM de estos aerogeles. Estos son microfibras. Lo que se hace para obtener estos aerogeles cuando es de celulosa es tomar un gel de celulosa, microfibrilarlo. ¿Qué significa eso? Eso se puede hacer mecánicamente, por ejemplo, someterlo a una presión muy grande y después descomprimirlo y se generan fibras. Ojalá que fueran fibras elementales, que son de 3 nanómetros de diámetro. ¿Para qué? Para generar una estructura de este tipo. ¿Ustedes ven? ¿Qué ventajas tiene esa estructura? Bueno, tiene una ventaja que uno puede asemejarse incluso a nanofibras de carbón, que son muy caras de obtener, muy difíciles de obtener. Tiene una estructura con muchos canales, una estructura que si se diseña bien puede tener alta porosidad y les permite ocuparlo en aplicaciones como las que vamos a ver ahora. Y verán qué interesante. Estas imágenes no son propias, son extraídas de un artículo, pero son muy representativos. Como ustedes pueden ver acá, este carbón, esto es una gota de agua, es totalmente hidrofóbico. ¿Por qué? Porque perdió, como es de celulosa, lo primero que se rompen son los enlaces 1,4 beta-glicosídicos, se pierden los grupos OH en la superficie y por tanto se convierte en un material hidrofóbico. Repele el agua. Y acá hay un ejemplo de cuando este carbón se sumerge en agua, ¿ven? Que se genera como una película alrededor de él, pero no absorbe el agua. ¿Por qué eso es importante? Bueno, nosotros un trabajo que hicimos en 2015, creo que fue, con una persona que hoy en día es el presidente de la Asociación de Hidrógeno de Chile, en su trabajo de tesis de grado, preparamos un aerogel de carbón de celulosa y lo usamos para absorber, en este caso el ejemplo es cloroformo, y verán qué interesante cómo ustedes pueden tener cloroformo en agua, pero ustedes saben que es un contaminante bastante complejo, y pueden selectivamente sacar el cloroformo del agua sin que el carbón se llene de agua. Por tanto, el agua y el cloroformo no van a competir por sitio de absorción. Va a ser totalmente selectivo a ese compuesto orgánico. Veamos un video bien corto de cómo funciona esto. Esto lo hicimos en el laboratorio de la Universidad de Concepción. Acá abajo, cloroformo coloreado. Verán que el carbón se parece mucho a este que está en el paper. Genera la película de agua alrededor. ¿Ven las burbujas? Totalmente selectivo el cloroformo. Y es una aplicación que también vimos que se puede ocupar para, por ejemplo, derrames de petróleo, que saben que es bastante complicado en cuerpos acuáticos. Se pueden generar absorbentes de ese tipo. Y es una aplicación que tiene, en este caso, los carbones aerogeles de celulosa. Sí, o sea. Ahora, no sé, ¿por qué me vuelvo a ver? Ya. No sé si recuerdan, pero hablamos de que uno podría ver el orden de la estructura del carbón haciendo experimentos de XRD. Le había comentado algo al respecto. Y creo que me había preguntado Diego sobre el tema de si era amorfo, si era, ¿verdad? Ya. El orden de la estructura del carbón está directamente relacionado con la temperatura a la que nosotros hacemos el proceso. Si nosotros llegamos sobre los 2000 grados Celsius, podríamos llegar a tener un carbón muy parecido al grafito, que es la estructura más ordenada, ¿verdad? Ahora, una forma de estimar el ordenamiento de la estructura del carbón es haciendo un experimento de XRD. Acá ustedes pueden ver, son XRD a diferentes temperaturas. ¿Ven? La celulosa natural y cómo se va perdiendo ese pic de celulosa, ¿verdad? Y a ese XRD uno tiene que aplicarle la señal donde está buscando el carbón, le tiene que aplicar la ecuación de Scherrer. La ecuación de Scherrer es una de las más conocidas para interpretar datos de XRD, que bueno, la pueden ver también en el libro de Mars. Yo le traí esta figura para mostrarle cómo, en la medida que uno calcula el tamaño de cristal con la ecuación de Scherrer, puede relacionarlo con el contenido en carbón que tiene el material. Por tanto, una medida indirecta del contenido de carbón que tiene el material lo puede obtener por XRD. Ahora, si queremos ver
Si queremos ver, por ejemplo, las características de un carbón obtenido a partir de biomasa o de uno de los polímeros de la biomasa, como la celulosa, la lignina, uno lo puede hacer a partir de ocupar igual los datos de XRD, pero calculando las distancias interplanares, que fue lo que vimos en la clase anterior, o sí, que lo mencionamos en la clase anterior. Las distancias interplanares tienen dimensiones que son características, por ejemplo, de carbones turbostráticos, que son carbones desordenados. Y eso está muy bien abordado en un paper que es este que ustedes ven acá, que se los descargué y se los voy a compartir en la plataforma para que los revisen. ¿Por qué? Porque lo que ustedes obtienen siempre después de un proceso de carbonización o de descomposición primaria de una biomasa es un carbón desordenado, un carbón de tipo turbostrático. Así que si lo quieren caracterizar por XRD y tener las dimensiones y compararlo, por ejemplo, con un grafito, lo pueden hacer a partir de la aplicación de las ecuaciones para la distancia interplanaria que están en el paper de Short. ¿Ok? Así que ahí se los voy a compartir para que puedan profundizar en eso. Y por último, les quiero hablar de las caracterizaciones ya más típicas que se le hacen a los biochars de biomasa y cómo estas se pueden relacionar con las aplicaciones que le damos. ¿Ok? Uno tiene ya sea caracterizaciones del tipo física, que fue las que conversamos, área superficial, SEM, incluso se puede hacer un TEM, si son el rango de los nanoporos, podría uno mirar la superficie con un TEM, que fue algo que vimos también anteriormente, y una caracterización química, parte del análisis elemental. ¿Por qué el análisis elemental para mí es tan interesante? Porque el análisis elemental, que son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, en la literatura ustedes se pueden encontrar muchas correlaciones matemáticas que les permiten enlazar esa composición elemental con propiedades del material. Por ejemplo, la más común es con su poder calorífico. Y por tanto, el análisis elemental indirectamente le da otras propiedades del material. También otro análisis que es común es el análisis, acá dice proximal porque es una forma que se traduce, pero es análisis inmediato, sería su traducción en inglés, o proximate en inglés, disculpen, proximate, y en español inmediato, que no es más que el contenido de humedad, el contenido de carbono fijo, la fracción volátil y el contenido de ceniza. Y eso se puede hacer en una mufla, se puede obtener eso. ¿Ya? Ahora, y existe la norma para hacerlo. Después, otro que es importante es los grupos ácidos superficiales, que se hace por titulación de Boehm, que es un poco engorroso hacerlo, pero que es muy útil. ¿Por qué razón? Porque según las características que tenga mi carbón, si es un carbón ácido, un carbón básico, van a hacer su comportamiento, por ejemplo, en proceso de absorción. ¿Por qué razón? Las moléculas predominantemente básicas tienden más a absorberse sobre carbones ácidos. También si uno quiere hacerlo, ocupar el carbón, un proceso como si fuera un catalizador, sus características ácida o base van a tender a promover un grupo de reacciones u otro. Por ejemplo, las reacciones de craqueo se promueven sobre superficies ácidas. El potencial Z, que está relacionado con las interacciones electrostáticas entre las partículas, tiene que ver también con la presencia de ciertos grupos activos superficiales en el carbón. Y por último, la composición de inorgánicos, que se puede hacer, por ejemplo, por ICP. Veamos algunas de las caracterizaciones que se hicieron acá a biomasas. Son tres tipos de biomasa diferentes y vean que se pirolizaron a diferentes temperaturas. En este caso uno tiene el rendimiento de carbón. Ya, bueno, hablamos previamente de por qué se va generando más rendimiento de carbón. Bueno, porque van ocurriendo mayor cantidad de reacciones, se va descomponiendo más en las diferentes polímeros y por ende se va ordenando más la estructura hasta llegar al carbón final. Por eso el rendimiento de carbón generalmente baja con la temperatura, sin embargo las características del carbón cambian. Tiende a ser un carbón más ordenado, más estable térmicamente. Esto ustedes lo pueden ver obviamente acá con la composición elemental, cómo baja el contenido de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que va quedando más carbón en el material. Por ejemplo, y que tiene que ver con lo que le mencionaba, la recalcitrancia térmica del carbón. Biochar si es de biomasa. Vean que esta sube
con la temperatura de pirólisis. ¿Y cómo se hace esto? Esto es un experimento que se hace con una termobalanza comparando la pérdida de peso del material con la pérdida de peso que tiene una referencia. ¿Y qué se usa como referencia? El grafito, que es el más ordenado. ¿Qué significa? Que en la medida que la temperatura de pirólisis aumenta, se acerque más al grafito, que la estructura del carbón está siendo más ordenada. Y esto incluso ustedes lo pueden hacer, lo pueden verificar si ya quieren discutir los resultados cuando estén haciendo una investigación de manera más profunda, con lo que le había dicho anteriormente de la caracterización de carbones turbostráticos. Calcular con un XRD las distancias interplanares, compararlas con las del grafito y buscar ahí una explicación para que la recalcitrancia térmica esté siendo mayor en la medida que la temperatura de pirólisis es mayor. ¿Ok? La idea de esto es que, bueno, vayan a este paper, el de Suleiman, vean la metodología, vean todos los detalles, a qué velocidad se sube la temperatura y demás, pero es eso, es un índice que se estima en condiciones de oxidación. No significa que tú el grafito lo pirolices, porque casi seguro que no vas a tener pérdida de peso en este rango de temperatura. ¿Ok? Seguimos. Bueno, acá esto tiene que ver con las propiedades morfoestructurales. Esta imagen ya la habíamos hablado sobre ella, pero quiero concentrarme un poco acá. Vean cómo en la medida que sube la temperatura, sube la formación de microporos y uno puede tener una superficie específica relativamente alta. Yo sinceramente no he tenido una experiencia, en mi caso particular, tan positiva que me permite obtener 500 metros cuadrados por gramo en un carbón a partir de biomasa solo con pirólisis. Yo he tenido siempre que hacer una activación de ese carbón utilizando dióxido de carbono. ¿Ok? Acá parece que le fue muy bien en este caso. Un aspecto que quería recalcar en este punto. Cuando uno obtiene carbones a partir de la pirólisis de biomasa y quiere generar una alta superficie específica, para eso tiene que hacer un proceso que se llama activación. Me voy a meter un poco en el tema de carbono activado. La activación uno la puede hacer, se conoce como dos grupos, una activación química, donde uno ocupa reactivos químicos, por ejemplo, ácido fosfórico se puede ocupar hidróxido de potasio para generar porosidad en el material, y después otra que se conoce como activación física. La activación física se hace por lo general con un oxidante débil, como es el caso del dióxido de carbono, o con vapor de agua, y lo que persigue es que esa molécula oxidante débil se meta dentro de los poros y comience a oxidarlos, a oxidar el carbón dentro de ellos, de manera que se abra la superficie, y eso hace que el área superficial se incremente. Ese es el papel que juega la activación. ¿Ok? Ahora, cuando uno va a hacer la activación, hay un aspecto que acá yo no lo presento, pero se discute en el libro de Marci Rodríguez Reynoso, que es un parámetro que se conoce como el burn off. ¿Qué significa? Que es una relación entre el área que yo genero y la cantidad de material que pierdo. Y uno debería encontrar un máximo ahí. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que yo generé poros, pero un punto en que abrí tanto los poros que yo empiezo a perder área. ¿Verdad? Porque recuerden que el área yo la mido por la cantidad de moléculas que van entrando en los poros. Pero si una superficie abierta se abrió completamente, va a ser menos la que voy a retener. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta ese parámetro también, el burn off que yo tengo. Área contra burn off. Y debería tener un punto de inflexión. Y ese punto es donde yo, ojalá, debería activar. Bueno, los grupos ácidos superficiales se obtienen por titulación de Owen. Es una metodología bastante trabajosa, pero le da diferentes tipos de grupos. Y con eso uno puede decir, mira, yo tengo grupos de este tipo de ácidos más fuertes, carboxílicos, ácidos más débiles, como los fenólicos, en la superficie de mi carbón. Es un carbón que tiende a ser más ácido o menos ácido. Después, acá me quería detener. Miren, hay ensayos muy simples también como para uno tener una idea de la acidez del carbón.
Y esa acidez la puede medir, por ejemplo, con la conductividad eléctrica del agua que está en contacto con el carbón, con el pH del agua que está en contacto con el carbón. Y como ustedes pueden ver aquí, en la medida que aumenta la temperatura de pirólisis, los carbones tienden a ser más básicos. ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Acá hay una medición de la composición del metal, del carbón, en función de los materiales inorgánicos, magnesio, potasio, calcio y sodio. El potasio es un caso bastante particular, porque se habla de que el potasio puede estar enlazado de manera orgánica e inorgánica a la biomasa. De hecho, el potasio es uno de los que se puede liberar durante un proceso de termoconversión. Y según sea su contenido más orgánico o inorgánico, va a ser su retención al final. Si yo tengo una biomasa con mayor fracción de potasio orgánico, este se va a liberar en mayor cuantía y me va a quedar retenido en menos cantidad. No obstante, sea un caso o el otro, la relevancia que tiene la cantidad de materiales es que, primero, está ligado al contenido de cenizas que tiene el material. Y segundo, a que podría conferirle al material ciertas características catalíticas que pueden interferir en la composición del bioil, por ejemplo, que se obtiene, puede interferir en su uso posterior, por ejemplo, en procesos de remediación de suelo. Si estamos hablando de un biochar que se obtiene a partir de estiércol de cerdo o estiércol de pollos, va a tener mayor cantidad, por ejemplo, de nitrógeno, y yo podría ocuparlo. ¿En qué podría ocupar yo eso? En mejoramiento de suelos que sean deficientes de nitrógeno. Es uno de los casos. Ya, aquí voy a hacer una pausa, estamos ya como en 38 minutos. Estos son simplemente ejemplos que les recomiendo que vean con diferentes aplicaciones del biochar para que vean que lo que nosotros hoy en día estamos pensando o asumiendo como muy novedoso, en realidad son aplicaciones que son de muchos años, de incluso siglos, como es el caso de añadirle carbón a la tierra. Así que les recomiendo que vean estos ejemplos, que vean los ejemplos de cómo se ocupan los carbones, ya puede ser biochar o carbón activado para remediación de cuerpos líquidos, porque ahí hay un nicho de aplicación muy interesante, científico, práctico, que es importante que lo vayan viendo. Y por último, que vean la última parte de la charla, que es la que tiene que ver con caracterización del gas de síntesis. Esa es bastante sencilla y básicamente se hace por métodos cromatográficos. El único aspecto más, diría yo, relevante es cuando hacen caracterización de gas de síntesis obtenido a partir de gasificación de biomasa y que es muy complejo cuando uno quiere estimar la cantidad de alquitranes en ello. Y para eso se ocupa el TAR Protocol de la Unión Europea. Hasta aquí es la parte que quería ver de la charla de hoy. Si tienen alguna duda sobre la charla, este es el momento de preguntarla.